Ya, vamos a continuar. Ya se ve la pantalla, ¿no? Sí, sí, Lice, se ve, se ve. Ya, perfecto. Entonces, las citas textuales van a ser como una oración argumentativa más. Aquí les voy a presentar la siguiente fórmula. El párrafo es oración principal más oración argumentativa 1 más oración argumentativa 2 más oración argumentativa X. Pueden haber varias oraciones argumentativas y oración conclusiva. Esa es la estructura que hemos visto del párrafo. La cita puede entrar en la oración argumentativa 1, o sea, puede entrar una cita como oración argumentativa 1, como oración argumentativa 2 o como parte de las oraciones argumentativas ya posteriores, ¿no? O sea, la cita textual va dentro del párrafo como una oración argumentativa. Se va a constituir en un material de apoyo de la oración principal, de la oración que va al principio. Entonces, las citas textuales o referencias están en directa relación con la oración u oraciones argumentales. Estoy leyendo el párrafo que está ahí escrito. Son parte del material que apoya el mini argumento que se desarrolla en el párrafo. Salvo coqueterías estilísticas que luego veremos, ni la oración principal ni la oración conclusiva llevan citas. La primera porque debe presentar el argumento y la otra porque debe sacar o presentar las conclusiones de lo demostrado. O sea, en oraciones argumentativas no pueden comenzar con una cita, el párrafo, ni pueden terminar con un párrafo. Por eso es que algunos docentes les dicen, pero esta cita no has comentado. ¿Por qué no has comentado? Ya, comenta esta cita. No puede haber citas sueltas. En realidad, no es esa solamente la crítica al estudiante que deja una cita suelta, sino que en realidad el estudiante no entiende qué es lo que está haciendo, no ha redactado apropiadamente, entonces no entiende qué función cumple la cita, la ha puesto por ponerla simplemente. Entonces la cita tiene que ir en en el párrafo como una oración argumentativa más. Vamos a ver cómo. Voy a borrar esto porque no se va a pasar a la siguiente diapositiva. Los tipos de cita. Tres son los tipos de citas más comunes al interior de un párrafo. La cita breve o corta, la cita larga o extensa y la paráfrasis. La cita corta o breve, bueno, consta de 3 a 4 líneas, no más de 4 líneas. Creo que en algunas normas APA ya más actuales dicen no más de 40 palabras, ¿no? Va al interior del párrafo y Sí. se destaca con doble comilla y debe incluir la referencia. Así como está en este párrafo, habla de la promoción y Oye, dice, es una herramienta a la que recurren muchas empresas para hacer conocer sus productos y busca una manera mejor de hacer conocer la marca de la empresa. La producción abarca las actividades que comunican las ventas del producto y convencer a los consumidores meta de comprarlos. O sea, está hablando de que cuando producen las empresas tienen que vender de algún modo, ¿no? Y haciendo referencia a la promoción. Entonces, abajo concluye, es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la empresa, sus productos y ofertas para el logro de sus objetivos organizacionales. Entonces, fíjense ahí, hay una sola oración argumentativa y esa oración argumentativa sola es la cita corta. Entonces, la cita corta debe ir así como la ven, dentro del párrafo, la cita corta. Se destaca por las comillas y en algún caso se puede hacer cursiva
para destacarla aún más y el lector pueda saber que se trata de una cita, pero la referencia al final, entre paréntesis, el apellido del autor, el año y el número de página ya te dan a entender de que se trata de una cita corta. El subrayado no es necesario, yo lo he puesto para que ustedes puedan destacar. Entonces, es una cita breve o corta. Una cita larga. Este es un ejemplo de cita larga. La cita larga tiene más de 4 líneas y ya no se utiliza comillas para destacar. ¿Por qué? Porque la cita larga tiene sangría. La sangría es este espacio. Fíjense que aquí debería haber, aquí debería respetarse, ¿no? La lectura de ambos párrafos, pero no se respeta, se deja este espacio que llamamos sangría izquierda, y en algún caso también se puede aceptar una sangría derecha y se destaca. Yo le he puesto cursiva solamente para destacar, pero no necesita cursiva la cita larga, porque estas sangrías ya indican que se trata de una cita. Sí debe tener la referencia, el autor, el año y la página al final de esta cita para saber a quién pertenece, ¿no? Y ubicarlo después en la bibliografía por si lo necesitamos. Pero fíjense que eh, la cita larga se destaca por sí sola al aislarse de la estructura del párrafo, pero cumple una función argumentativa. O sea, de acuerdo con los autores que hemos visto, todo esto, de acuerdo con los autores que hemos visto, todo esto es un párrafo. Todito esto. Este es un párrafo. Entonces aquí tienen oración argumentativa 1, oración argumentativa 2, su continuación. Hasta aquí sería el párrafo, ¿no? Hasta este punto, porque de aquí ya está comenzando otra idea. Aquí debería haber separado el párrafo, a no menos que esté, a menos que esto, bueno, no lo he podido constatar, pero a menos que esté citando otro autor que está hablando de lo mismo que se habla aquí en este punto inicial, la organización de la empresa hotelera, y obviamente sea un párrafo más largo, ¿no? Y constituido por 2 citas argumentativas. Pero tienen que estar dentro de la estructura del párrafo. Entonces no se puede terminar un subtítulo con una cita. Tiene que estar siempre trabajada la cita desde el punto de vista de que argumentalmente se ha sacado tanto del párrafo principal como de los argumentativos elementos que permiten formular una conclusión o un nuevo conocimiento. Entonces, esa es la importancia de las citas, eh, textuales largas o cortas, operan como oraciones argumentativas. Son parte del material que apoyan los argumentos. Por lo tanto, no pueden ir ni al principio ni al final de un subtítulo. Deben estar debidamente articulados a la estructura de un párrafo. ¿Qué es la paráfrasis? Bueno, la paráfrasis nada más, nada menos, puede desarrollarse en uno o en varios párrafos, pero para no hacer mucha cita, lo que la paráfrasis hace simplemente es presentar en las ideas de quien está escribiendo o en las palabras de quien está escribiendo las ideas de otro autor. Y hay que mencionar siempre el autor, ¿no? Aquí se está mencionando el autor, es Daniel Goleman, su libro Inteligencia Emocional, y está hablando de que nos habla del crecimiento evolutivo del cerebro y dice que hay 3 tipos de cerebro, ¿no? El reptiliano, el límbico y el córtex o cerebro pensante. Entonces, aquí al final se pone el año y las páginas o páginas de donde se ha sacado la referencia. Esto puede ir como un párrafo aparte, sí puede ir como un párrafo aparte. Sería como una especie de párrafo resumen, ¿no? Pero fíjense, todo esto sería un párrafo. Todo eso sería un párrafo. Después podríamos poner ejemplos, podemos poner ejemplos. Podemos seguir desarrollando más argumentación.
Esto, después de presentar esto, hay que seguir argumentando lo más probable, ¿no? En el texto. Estas son referencias extras, son las llamadas notas al pie de página, son un recurso textual que permite ampliar la información, comentarla, emitir opiniones sin romper la estructura argumentativa del párrafo, ¿no? Es decir, sin irnos por las ramas. Es como les presenté el caso anteriormente, ¿no? Les dije, estábamos hablando de los autos Quantum y les dije que cuesta $5,000 el auto Quantum, mucho más barato que los autos seminuevos y nuevos del mercado boliviano. O sea, ahí en un pie de página podríamos colocar, no sé, una tabla de precios o hablar de los precios excesivos de los vehículos o que en el país solo se admiten vehículos del año y por lo tanto ya no entran vehículos antiguos, por lo que los vehículos se han valorizado y han subido sus precios, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, o que, por ejemplo, se podría colocar en un pie de página, si estamos hablando de los autos Quantum, de que además de esas ventajas, el gobierno ha emitido una normativa para que esos autos no paguen impuestos, ¿no ve? ¿Por qué no pagan impuestos? Porque no son nocivos al medio ambiente. Ah, belleza, ¿no? Entonces, es información adicional. Si lo pondríamos en el párrafo, rompería la línea argumentativa, pero como no queremos romper la línea argumentativa, utilizamos un pie de página. O a veces también se utiliza el pie de página para colocar la bibliografía. Es otro sistema de citar, pero bueno, no es el que se utiliza convencionalmente. Cuadros, tablas y gráficos. La presentación de tablas, cuadros y gráficos es muy similar a cómo se trabaja con las citas largas. Se deben aislar del párrafo, pero sí son parte del argumento. O sea, fíjense nuevamente, tenemos la oración principal del párrafo, la oración argumentativa. Entonces, el cuadro, la tabla o gráfico funciona como las oraciones argumentativas, apoyan los argumentos y debe después sacarse una oración conclusiva. Motivo por el cual, si hacen una torta, no puede estar la torta solita ahí. Tiene que haber una oración principal que afirme algo. La torta está respaldando con las otras oraciones argumentativas eso que se está afirmando y se saca una conclusión de todo lo que se ha argumentado. Entonces, tiene que ir comentada el cuadro o el gráfico, ¿no? Es decir, de la siguiente manera. Pucha, eso aparece porque lamentablemente no se borra. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, esto es un párrafo. Todo esto es un párrafo. Entonces, aquí está hablando de lo que tiene el Hotel El Duende. Y aquí está resumiendo, ¿no? Para no hacerlo, si pusiéramos esto en redacción de letras, imagínense lo feo que se vería, ¿no? Entonces, y de acuerdo aquí, ya está señalando, de acuerdo a todos los datos anteriores, es un hotel de mediana calidad, no está acorde a los parámetros para recibir la categoría en base al criterio de estrellas, su carácter rural, o sea, ya está más o menos cerrando o concluyendo la presentación de qué tipo de hotel es este Hotel El Duende, ¿no? Fíjense, funciona como una oración argumentativa más esta tabla o este cuadro. No puede ir solamente el cuadro y aquí abajo nada, ¿no? Aquí abajo cerrado, o sea, no se puede presentar de ese modo porque quiere decir que no están explotando ese cuadro, no están concluyendo apoyados en la información que les da ese cuadro. Pues lo mismo tiene que pasar si se tratara de una tabla, si se tratara de una imagen, de un gráfico o de una torta. Referencias bibliográficas, bueno, esto es para cerrar. Estas referencias bibliográficas, la bibliografía es una lista alfabética de los libros, o sea, siempre en todo trabajo les piden al final la bibliografía. Entonces, esto ya no les voy a explicar uno por uno porque ya es muy sencillo. Básicamente significa cómo deben escribir la bibliografía y aquí están las indicaciones de qué va primero, cómo se cita cómo se hace la bibliografía de un libro con un autor,
con 2 autores, de un libro con 3 autores, cómo se hace la bibliografía de un libro con más de 3 autores, cómo se hace la bibliografía de un artículo publicado en una revista, cómo se hace la bibliografía de una tesis, de una ponencia, congreso, conferencia, de un artículo del periódico, de un cassette, de un VHS, puede ser, de un video, de un CD, de un libro electrónicamente consultado en Internet, cómo se cita un texto del Internet, un libro sin autor, cómo se consulta de Internet, una base de datos, por ejemplo, si vemos el INE, los datos del INE, cómo debemos citar esos datos, eh, de una publicación periódica, de un artículo en una publicación periódica, en una revista científica puede ser, cómo se debe citar una ley, cómo se debe citar inclusive un correo electrónico, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, eso ya es, como voy a subir la diapositiva al Moodle, lo van a ir revisando. Yo tengo también un video de mi canal de YouTube de cómo hacer esta bibliografía, se los voy a compartir para que lo vean. Me parece que sería muy ocioso que les explique cómo se hace, aquí va el autor, simplemente seguir esa instructiva al momento de hacer el estado bibliográfico y ya para de contar, no necesitamos nada más. Solamente no olvidar, les voy a compartir, no olvidar que el listado bibliográfico, aquí está la bibliografía, no olvidar que la bibliografía es parte importante de la estructura de un trabajo académico, ¿no? Es decir, no puede no haber bibliografía. Y además la bibliografía es un indicador muy sintomático que le dice al docente o al tutor si el estudiante ha leído o no para hacer su trabajo. Y si además ha leído libros, textos, autores, o si solamente ha recurrido a fuentes de Internet y fuentes de Internet de dudosa calidad. No estamos hablando de blogs, Rincón del Vago, academia, trabajos.com, monografías.com. Esos son fuentes Wikipedia. de Wikipedia, son fuentes de segunda mano, ¿no ve? Entonces lo importante es que sean fuentes de primera mano. Por ejemplo, no sé, un libro en internet, un libro completo de Kotler. Bueno, si lo tenemos en PDF completo, el libro, citaremos como si lo tuviéramos el libro en físico, porque es el libro. No le vamos a dar, no vamos a utilizar el libro digital y vamos a estar citando, este libro está en el blog de tal persona, o sea, nos vamos a arruinar nomás. Mejor citar el libro, si tenemos el libro, mejor citar el artículo. Ahora, ¿existen algunos blogs especializados? Existen. Citamos al blog, lo citamos. Hay autores, por ejemplo, como Kotler, que tienen su blog donde escriben, publican artículos. Entonces, con todo el respeto del mundo, los podemos citar con toda la seguridad del mundo. Pero sí o sí debe haber bibliografía en un trabajo académico. La estructura es portada, carátula, índice, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Fíjense que es parte de la presentación de un trabajo académico. Si no tienen bibliografía, ninguna tesis podría ser aprobada en el mundo, yo creo, si no tiene su respectiva bibliografía. Ya, ahora vamos a ver esto un poco más de cuestiones de redacción. ¿Qué es el plagio? Esto les quiero explicar, vamos a reiterar un poco las citas, pero les quiero explicar el plagio para que no tengamos el problema de que es que dicen yo coloqué de internet y qué problema hay si es solo la historia. O le dicen solamente he sacado un parrafito de internet, ¿por qué me está poniendo mal mi respuesta? ¿No? Y dicen, pero es que esa definición es lo mejor que he encontrado, entonces no voy a inventarme yo otra definición. Uno no puede inventarse una definición probablemente, pero sí puede comentarla, ¿no? Puede ampliarla, explicarla, etcétera, etcétera.
Pero el plagio es un fenómeno muy recurrente en las universidades y principalmente en la redacción de trabajos académicos, ¿no? Al plagio se le llama, es una forma de fraude académico. Eh, Fraudes académicos hay muchos, ¿no? No es el plagio el único. Sí es una forma de fraude, pero, por ejemplo, hay otros tipos de fraude académico, ¿no? Digamos, contratar a alguien que te lo haga la tesis es fraude académico. Agarrar y descargar una tesis que, de lo que quieres hacer y cambiarle todas las palabras, todos los párrafos de la tesis lo escribes, pero en otras palabras. Es otra forma de fraude académico, ¿no? El copiar unos párrafos y modificarle la primera partecita, la última partecita, ya con eso el docente no se va a dar cuenta. Eso es otro tipo de fraude. El copy-paste, el copia-pega igual es otro tipo de fraude. O sea, hay miles de formas de cometer fraude, ¿no? Pero también hay miles de formas de detectarlo. El docente, por ejemplo, al leer un texto, cuando lee el texto y observa complejidad, entonces dice, a este estudiante parece que tiene buena redacción, buen dominio teórico, entonces es el siguiente al que le va a preguntar en la clase qué es lo que ha trabajado, cómo ha trabajado, ¿no? Y cuando el estudiante ya duda, entonces ahí el docente dice, no, él no ha escrito este trabajo o se lo ha escrito a alguien. Entonces, así hay miles de indicadores, ¿no? O puede agarrar un fragmento del texto y ponerlo en Google y ¡pum! Te va, si es de internet, te va a arrojar la página donde se ha sacado. Yo así he detectado el plagio en sus exámenes, ¿no? No de todos, de algunos. Copiaba una parte del párrafo, la que me parecía que no han modificado, me iba a Google y ¡chin! En primer lugar salía su documento o el documento había sido tan plagiado en diferentes blogs que hasta en 4 o 5 blogs estaba presente el concepto o la definición. Entonces, ya me daba cuenta de que habían cometido plagio solamente con hacer ese ejercicio, que tampoco es nada, nada del otro mundo. ¿Qué es el plagio? Dice, vamos a leer la definición, dice, es tomar prestadas palabras o ideas de otros autores y no citar de dónde se extrajeron. A esto se considera una infracción contra el derecho de autor, o sea, es un delito y en trabajos académicos supone deshonestidad intelectual. Claro, te estás apropiando de la idea del otro, ¿no? Es como si te apropiaras de algo que no te pertenece, ¿no? Entonces, en la redacción académica, menos mal, en la comunidad científica, el plagiar o el apropiarte de la idea del otro es el único delito que es válido y que en realidad es promovido, ¿no? Porque cuando utilizas la idea del otro, te lo apropias. Pero aquí hay que tener la honestidad académica o intelectual de decir que esa idea no te pertenece, sino que es de otra persona. Entonces, ¿cómo evitamos el plagio? Cuando citamos apropiadamente al autor en nuestro documento, en nuestro texto académico, y tú señalas claramente que esas ideas no te pertenecen. O sea, cuando tú citas, ya estás señalando que esa idea no es tuya, que esa idea es de otra persona y por lo tanto estás respaldándote al momento de presentar esa idea. ¿Qué es citar? Básicamente es anotar, mencionar los autores, el texto, el lugar en que se han discutido, se han producido, etcétera, etcétera, según la Real Academia de la Lengua Española. ¿Cómo se cita? Existen un montón de sistemas de cita o de referenciación, ¿no? En nuestra guía o en nuestra experiencia académica utilizamos el sistema APA, ¿no? Que es el American Psychological Association, ¿no? Está en inglés, no me ubico cómo se podría leer, pero es ese sistema de referenciación, ¿no? Y además es bien facilito porque si tú dices sistema APA, es autor, año, página, ¿no? Entonces, APA, autor, página, año, autor, año, página. Entonces, entre paréntesis tiene que estar el autor, el año y la página. O sea, no, está sumamente fácil acordarse, ¿no? Se aplica en el área de ciencias sociales, ¿no? Economía, derecho, etcétera, etcétera. ¿Qué se debe citar? Todos los datos, cifras, estadísticas que no sean de conocimiento común. Teoría o ideas específicas que han sido propuestas por otras personas y cualquier información que no sea de conocimiento público.
¿sí? Si hay cosas que son de conocimiento público, ya no es necesario citar, ¿no? Por ejemplo, el presidente Luis Arce Catacora ganó con más del 50% de los votos. ¿Para qué vas a citar? Es algo que ya todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, ¿no? O el alcalde, o el gobierno, o el partido del Movimiento al Socialismo ganó 3 gobernaciones y perdió en 7. Entonces no vas a decir, ah, de acuerdo al INE, el MAS sacó tanto, tanto. No, o sea, es de dominio público. No necesitas citar. Bueno, aquí está el ejemplo. Nuevamente, aquí están los ejemplos de las citas. Esto lo hice para YouTube, ahora que me acuerdo, estas diapositivas. Pero fíjense, en el sistema APA dice, estas citas recogen las palabras textuales. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, está explicado, es lo mismo que les he explicado, solamente que aquí se muestra cómo entre paréntesis, perdón, en colorcitos rojos se muestra cómo está ahí la cita corta y va entre comillas, sin cursiva, ¿no? Y le he pintado de rojo solamente para que destaquen cómo se debería ver una cita corta en su documento. Este es un párrafo completo. Es un ejemplo de cita corta B. Cita corta, pero el ejemplo B. Fíjense que aquí al final está el apellido del autor, el año y la página. En la otra variante, ustedes en su oración inicial pueden señalar al principio el autor y el año del texto, pero al final ya no vuelven a repetir el año y el autor y el año porque sería redundante, sino simplemente colocan el número de la página. Cualquiera de estas dos sirve, son variantes, esta es variante nada más, ¿no ve? Entonces, lo bueno de esta variante B es que al principio ya te señala de qué autor se va a extraer la cita. La cita larga es esta, ¿no? Entonces es la que está separada de la estructura del párrafo, pero no quiere decir que no está concatenada a las oraciones iniciales y conclusivas del párrafo. Está con la sangría correspondiente, no tiene sangría en la parte derecha, pero si quieren la pueden aumentar. Debe tener más de 40 palabras y fíjense que esta sangría es el único elemento que nos dice que ya se trata de una cita y por eso no necesitamos colocarle comillas. En el caso de la cita corta sí se pone comillas porque no hay forma de cómo diferenciar del resto del texto del párrafo, entonces le ponemos comillas. Pero en la cita larga ya no necesitamos porque esta sangría ya nos dice que es una cita larga. Igual, existen las variantes. Fíjense aquí, al final está el apellido, el año y la página del texto de donde se ha sacado la cita. Y en la otra variante es lo mismo que en la cita corta, ¿no? Al principio podemos mencionar al autor, el año, hacer la cita, pero en la parte final ya no necesitamos colocar el autor y el año, sino simplemente la página, porque ya hemos mencionado aquí arriba. Entonces, esa es otra variante. Pero lo que no puede haber es que ustedes me pongan así, por ejemplo, ¿no? Es decir, o no haya esto perdón, venimos aquí y me dejen así, ¿no? Sin autor, sin año, sin página, ninguna referencia. Esto igual ya se considera plagio, porque al no poner aquí nada, se supone que les pertenece a ustedes. Las citas son los únicos elementos que permiten construir una frontera en el texto, una frontera entre lo que es propio de ustedes, entre lo que es su producción y aquello que no es su producción y que ha sido prestado de otros autores o investigadores. Entonces, las citas textuales demarcan claramente esa frontera entre lo que el estudiante está produciendo y aportando y lo que el estudiante está utilizando como apoyo y sustento para su investigación. Por eso es tan importante las citas textuales, porque si ustedes no me ponen citas textuales, yo digo, bueno, el estudiante no se ha apoyado, o si hay un manejo caótico de citas textuales, digo, bueno, el estudiante claramente no quiere que yo diferencie qué es de él y qué no es de él. Entonces ahí se levanta mucha mayor sospecha que poniendo citas. Y el otro ejemplo es la paráfrasis, ¿no? O sea, es la forma en cómo presentamos la idea de un autor, pero en nuestras propias palabras. Aquí tenemos el texto original que habla sobre los libros infantiles, sobre los premios que ganan los libros infantiles, y aquí están dos formas de hacer la paráfrasis. Entonces, fíjense que al principio podemos mencionar con la misma variante anterior al autor, el año, y al final citar la página
Y lo mismo aquí, pero con una diferencia. En las paráfrasis hay que poner esta CF al principio, significa confróntese, Strauss, 2008, página 69. Ese confróntese significa que esto es todo esto, pero en palabras del estudiante que ha escrito su tesis. ¿Sí? Entonces el estudiante ha sacado el jugo, ha sacado lo central de todo este texto y lo ha puesto en esta paráfrasis. Para eso sirve una paráfrasis, eso es una paráfrasis. Bien, entonces, eh, a partir de la siguiente clase, del siguiente viernes, vamos a empezar a ver el perfil de investigación. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a ver es cómo se construyen los antecedentes, después cómo se identifica el problema. Para eso vamos a trabajar con un árbol de problemas y cómo se debe hacer esta triangulación entre tema, problema, pregunta y objetivo, ¿no? En realidad son cuatro elementos que deben cuadrar. Eso es lo que he visto muy débil en varios trabajos, ¿no? Una cosa decía el título, otro decía el problema y otra cosa decía la pregunta y otra decía el objetivo, o sea, por todo lado se iba el trabajo. Pero sí también he visto buenos trabajos donde tema, problema, objetivo general, pregunta estaban articuladas, concatenadas lógicamente. Y eso, claro, me ha dado a entender de que han entendido esa clase explicativa que hemos tenido, donde les dije cómo se deben desarrollar los primeros elementos del perfil. Entonces me ha alegrado bastante cuando he leído sus trabajos porque he dicho, le han puesto ganas y además han trabajado previamente y en realidad era regalado el examen porque ustedes tenían que hacer el examen en su casa y simplemente era copiar y pegar cuando ya correspondía dar el examen, no era nada más. Entonces no había, digamos, eh, no hubiera habido ningún inconveniente, ¿no? Si hubieran hecho eso para los que no lo hicieron y bueno, han tenido una nota baja. Estas normas de redacción yo les voy a pedir que las observen, les voy a mandar los videos resumen, voy a subir también las clases al Moodle para que puedan ustedes revisar con detalle si tienen alguna duda, pero con que ustedes cumplan con un formato estándar de presentación de trabajos académicos, yo no me voy a hacer problema, siempre y cuando su formato sea coherente, ordenado y sea en base al sistema APA, ¿no? Puede ser cualquiera de sus variantes, yo no me hago problema, no les voy a pedir que sea según la última versión, pero que sí tenga las variantes, ¿no? Las citas cortas, largas, con el sistema autor, año, página, la bibliografía en base al sistema que les he mandado o algún otro sistema que sea, pero APA igualmente, y las paráfrasis si quieren utilizarlas, y que además vayan dentro del párrafo. Si son citas, deben ir dentro del párrafo. Si son tablas, gráficos, imágenes, fotografías, flujogramas, deben ir dentro del párrafo. Si son eh, paráfrasis, pueden ir de manera independiente, no necesariamente dentro del párrafo. Y voy a observar también cómo van a ir construyendo los párrafos en su trabajo, ¿no? Si están utilizando párrafos argumentativos, párrafos resumen, etcétera, etcétera, voy a ir comentándoles cómo deben argumentar mejor. Les voy a decir, tal vez aquí te convendría aumentar un párrafo argumentativo más o dos párrafos argumentativos. Eso depende de cómo ustedes ya están entendiendo su investigación. Y si ustedes siguen estas reglas que les he dado, van a ver que van a poder redactar con mucha mayor facilidad cualquier trabajo académico. Entonces, observen estas reglas siempre en lo que respecta al menos en la redacción de párrafos. Eso es algo que les va a servir para toda la vida, ¿ya? Yo sé que puede ser un poco chocante escribir así, es muy estructurado, muy lógico, pero es la forma en cómo se escribe en la academia, ¿no? No es como chatear, donde uno puede poner lo que sea, caritas tristes, ¿no? No es así.
No estamos haciendo poesía ni literatura, entonces estamos haciendo un documento académico estandarizado que tiene que ser aceptado por la comunidad académica científica, entonces debemos ceñirnos a sus reglas, no tenemos de otra. Y por eso la misma universidad define reglas, define normas de presentación de trabajos académicos, porque eso es lo que se acepta en la comunidad académica. Si no, la universidad podría ser vapuleada pues, en el contexto de las universidades, ¿no? Y de las tesis que se producen. Eh, hay muchas universidades que son celosas de las tesis que producen. En la universidad creo que hay mucho celo, ¿no? O sea, no te prestan fácilmente una tesis, no te la puedes llevar, la consulta solamente en sala y nada más, no puedes llevártela a tu casa. Aunque hay otras universidades que han liberado eso, ¿no? Por ejemplo, universidades de El Salvador, de Costa Rica, de Ecuador, esas universidades no se hacen ningún problema y más bien han liberado sus repositorios de tesis. Yo, por ejemplo, les voy a mandar les voy a poner un ejemplito ahorita. ¿Están viendo la pantalla de Google? ¿Se ve la pantalla de Google? Sí, Licen. Ya, por ejemplo, yo siempre, cuando quiero ver una tesis, busco así, miren, tesis, plan de marketing, repositorio. Pongo esta palabra clave porque las universidades han construido repositorios de sus tesis. Entonces, aquí fíjense, repositorio de una universidad, Universidad Siglo XXI, repositorio, Universidad, no sé qué, del Perú, esto es de Argentina, esto es del Perú, entonces fíjense, si voy a abrir estos documentos, repositorio de Ecuador, igual de Ecuador, Ecuador, fíjense, de repositorio de Chile, aquí al final de las URLs uno se da cuenta de qué país es, y no me ha salido nada, no me ha salido Wikipedia, ninguna soncera de esas páginas. Y fíjense, me han salido pura tesis, plan de marketing estratégico. Me ha salido de otra universidad, aquí está su trabajo. Bueno, aquí está la página web. Probablemente hay que buscar el documento en PDF o puede ser también que no lo tenga. Bueno, no se ve aquí. A veces salen así los repositorios, entonces hay que venir aquí a visualizar, abrir el documento en PDF. Aquí igual, fíjense, entonces, igual te muestra el repositorio académico de la Universidad de Chile, vienes aquí donde dice el documentito, siempre hay que buscar el PDF y ahí te va a abrir toda la tesis, ¿no? Entonces, a estas universidades ya han liberado, por ejemplo, sus repositorios de tesis y tú puedes ver, ¿no? Mira, introducción, análisis de macroentorno, análisis de sector, análisis interno de la empresa, investigación de mercado y el plan de marketing y análisis financiero y plan de control y contingencia. Listo, toda la tesis completa tienes. Aquí en la otra tesis, bueno, sigue cargando esta otra. Bueno, ya se va a caer la grabación. Bueno, esto era un ejemplo de cómo que algún día les puedo explicar cómo buscar bibliografía y tener exactamente lo que uno quiere y no estar ahí perdiendo el tiempo en blogs y blogs y más blogs que te aparecen en los sitios web, ¿no? Que solamente muestran publicidad. Entonces, algún día les puedo explicar, si quieren, en la siguiente clase, unos minutitos les puedo ayudar para que también sepan cómo buscar información.